La clase de hoy tiene que ver con el capítulo 2 del libro de los Efesios y lo vamos a ver en dos partes. Esta es la parte 1, porque vamos a hacer primero una introducción. El capítulo 2 es un capítulo que necesitamos leerlo de corrido. Necesitamos, en nuestras Biblias está separado, hay un título, ¿verdad? El capítulo 2 del 1 al 10 es una sección y del 11 al 22, creo, es otra sección. Y a veces cuando leemos la Biblia nos dejamos guiar por los títulos y leemos la primera sección y luego mañana pasado, de repente otra vez, leemos la segunda sección y ya perdimos la conexión. Este capítulo está intrínsecamente ligado y no podemos leer la primera parte sin la segunda parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer la totalidad del capítulo y vamos a hacer la introducción, ¿no? La primera parte, 2, del 1 al 10, el título es Salvos por gracia, ¿no? Salvos por gracia. La segunda parte, capítulo 2, versículo 11 al 22, le hemos cambiado el título que está en la mayoría de las versiones y yo diría que esa segunda parte la podríamos titular La creación de una nueva humanidad renovada por la gracia. Vean la conexión, ¿no? En la primera parte el apóstol Pablo habla de la salvación y de la gracia, en la segunda parte nos habla de la formación de una nueva humanidad, de un nuevo hombre transformado, renovado precisamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. Empezamos con Salvos por gracia, la primera sección, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice el primer versículo, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, y se incluye Pablo, incluye a todos los judíos, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Ahora, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego tenemos versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Este es un pasaje que mucha gente conoce, gente se lo sabe de memoria. Cuando pensamos en Efesios, quizás la primera cosa que surge a la mente es, bueno, por gracia somos salvos por medio de la fe. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí termina la primera parte. Y muchas veces nosotros leemos el texto y ahí termina y nos quedamos contentos. Pero hay que seguir leyendo. Versículo 11, aquí empezamos con la creación de una nueva humanidad renovada por gracia, ¿no? Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, o sea los judíos, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos o han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está la construcción de un nuevo pueblo, ¿no? Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre.
o sea, una nueva humanidad, estableciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que están lejos y paz a todos los que estaban cerca por igual. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Luego leemos el versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo o Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ustedes quiénes? Los gentiles, tanto judíos como gentiles, edificados por medio del Espíritu en un solo templo. Bueno, ahí tenemos la lectura. Ahora, hay tres interpretaciones, ha habido tres interpretaciones. Por eso queremos hacer la introducción para que entendamos estas tres diferentes perspectivas que se tienen sobre el capítulo 2 de Efesios. Primero tenemos la interpretación católica tradicional, luego tenemos la interpretación protestante tradicional y luego tenemos lo que llamaríamos una lectura contextual. Es decir, ¿qué fue lo que realmente Pablo quiso decir? La lectura contextual, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en la época cuando Pablo escribió esta carta? ¿Cómo debemos entender lo que Pablo dijo desde las circunstancias en las cuales escribió la carta? Esa es la lectura contextual. Entonces vamos a ver estas tres diferentes interpretaciones. En primer lugar, veamos el contexto histórico, ¿no? De cada una de estas interpretaciones. Y aquí no estamos tratando de echarle tierra a nadie ni nada, sino sencillamente escudriñando, ¿no? Pensando, no se trata de ay, que ustedes, que no, sino que veamos las cosas, que pensemos las cosas y que veamos realmente qué es lo que tiene más sentido, qué está más cercano a la verdad, ¿cierto? Tenemos el contexto de la historia, de la interpretación católica tradicional. ¿Cuál es el contexto? Es la tradición formulada por el magisterio de la Iglesia, que son los obispos en acuerdo con el Papa. ¿De dónde surge esta interpretación? Bueno, surge una vez que se formó la organización jerárquica de la Iglesia Católica, surgieron los obispos y los concilios y luego finalmente surgió el Papa con el tiempo. Esto no es parte de la experiencia de la Iglesia primitiva, esto sucede muchos años después y la Iglesia Católica sigue los parámetros de esa tradición. Cuando hablamos de la tradición católica, estamos hablando de lo que han decidido a través de muchos siglos el magisterio de la Iglesia, los maestros de la Iglesia. ¿Quiénes son los maestros de la Iglesia católica? Bueno, pues los obispos y el Papa y las personas que están de acuerdo y dicen cuál es la lectura que ellos consideran correcta, ¿verdad? Tomen en cuenta esto para que cuando tengamos preguntas, si hay alguna pregunta, alguna idea, nos dejen saber. La lectura protestante tradicional, ¿cómo surgió? Bueno, estas son las interpretaciones que surgieron durante la Reforma Protestante, que pasó por allá en el 1517 a 1648, en conflicto con la Iglesia Católica. ¿Por qué surgió la Iglesia Protestante? Bueno, porque Martín Lutero y otros reformadores de la época dijeron, no nos gusta la forma en que la Iglesia Católica está llevando las cosas, no está bien. Lutero puso unas tesis ahí en la puerta de una catedral y debatió pues a cualquier teólogo católico que quisiera refutarle y surgió en ese contexto de oposición, de conflicto con la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ahora, la lectura contextual. ¿En qué consiste la lectura contextual? Es la lectura del Nuevo Testamento a partir del contexto histórico de la Iglesia primitiva. ¿Qué pasó con la Iglesia primitiva? ¿Cómo se estableció?
qué era cuáles eran sus problemas, de qué tenían que resolver y dilucidar, ¿no? Para poder entender lo que Pablo quiso decir en este texto. Bien, veamos paso por paso. La pregunta básica. En la tradición católica o en la interpretación católica tradicional, la pregunta básica es ¿cómo puede una persona ser salva e ir al cielo? Esa pregunta surgió con el desarrollo de la conexión, ¿verdad?, de la Iglesia con las ideas de la época, especialmente el dualismo platónico, del cual hablamos en otra ocasión, ¿verdad? Y esa era la pregunta, ¿no? O sobre esa pregunta, esa es la pregunta básica de la Iglesia católica. La pregunta básica de la Iglesia protestante es: ¿cómo puede una persona ser salva e ir al cielo? O sea, no cambió la pregunta sigue siendo la misma. Cuando hacemos la lectura contextual, nosotros decimos: ¿cómo puede una persona ser salva y ser parte de la nueva alianza? En la Iglesia del Nuevo Testamento, el problema no es solamente el hecho de cómo puede una persona ser salva, sino cómo una persona puede ser parte del pacto que Dios hizo. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que iba a hacer una nueva alianza. Jeremías capítulo 31, haré un nuevo pacto, haré una nueva alianza con el pueblo de Israel. Bueno, se llegó la alianza. Ahora, ¿cómo puede una persona ser parte de esa nueva alianza de Dios? Puede que al comienzo estas preguntas así digan: no, como que no estoy entendiendo muy bien, pero a medida que lo vayamos viendo, creo que vamos a ver con más claridad la importancia de la pregunta básica. ¿De dónde? ¿Qué empiezas preguntando? Es muy importante, ¿cierto? Ahora, la respuesta básica. Aquí empiezan las diferencias. La respuesta básica. En la interpretación católica tradicional, la respuesta básica es: recibimos los sacramentos, o recibiendo los sacramentos, que son instrumentos de gracia, y cumpliendo los mandamientos, incluyendo los de la Iglesia. ¿Cómo puede una persona ser salva e ir al cielo? En la interpretación católica tradicional es: bueno, hay que recibir los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son instrumentos por medio de los cuales Dios da su gracia. Sin los sacramentos no hay gracia. La persona tiene que participar de los sacramentos. Los sacramentos los administra la jerarquía católica, autorizados por el Papa. Entonces, si quieres ser salvo, tienes que recibir los sacramentos que ordena la Iglesia y tienes que cumplir los mandamientos. Pero no solamente los mandamientos que están en la Biblia, sino que tienes que cumplir los mandamientos que la Iglesia católica va definiendo. ¿Sí? Esa es la respuesta básica. ¿A cuál pregunta? ¿Cómo podemos ser salvos e ir al cielo? La Iglesia católica. Ahora, viene la Reforma protestante. ¿Cuál es la respuesta básica de la Reforma protestante? La respuesta básica de la tradición protestante es recibiendo a Cristo en el corazón, por fe. ¿Cómo puede una persona ser salva e ir al cielo? Bueno, pues levanta la mano, haz la oración del pecador, cree que Jesús es el Hijo de Dios y ya eso es suficiente para ir al cielo. La fe sola. ¿Por qué los protestantes asumieron esa postura? Bueno, porque estaban en contra de la Iglesia Católica. Estaba diciendo: no, con los sacramentos. La Iglesia Católica usa los sacramentos para someter a las personas, para que las personas tengan que someterse a la voluntad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decide qué mandamientos debe hacer la gente, incluyendo la venta de indulgencias y todas esas cosas. Entonces la Iglesia Protestante dijo: no necesita la persona hacer absolutamente nada, no necesita recibir ningún sacramento de ninguna naturaleza. Lo que la persona necesita es creer en su corazón en Cristo, y eso es suficiente para ser salvos. Esa es la postura tradicional de la Iglesia Protestante. Ahora, en la lectura contextual, ¿cómo puede una persona ser salva y formar parte de la nueva alianza de Dios? Bueno, uniéndose a Cristo con fe y fidelidad. Es la respuesta que emerge de las cartas de Pablo y de los demás escritos del Nuevo Testamento. Bien, entonces, el problema del judaísmo. ¿Qué papel jugó el judaísmo en todo esto? En la Iglesia Católica tradicional, los judíos de la época de la Iglesia primitiva se apegaron a la ley y rechazaron a Cristo y su Iglesia, gestora de la nueva alianza. O sea, los católicos dicen: el problema que Pablo tuvo con los judíos es que los judíos eran externos, superficiales, querían hacer las cosas solamente los ritos y las prácticas externas de la ley,
y rechazaron a Cristo. Sí, los judíos, la religión judía rechazó a Cristo como el Mesías, pero no solamente eso, sino que rechazó la iglesia, que la iglesia es la que administra la nueva alianza, gestora de la nueva alianza. En la Reforma Protestante se dijo, no, los judíos de la época de la iglesia primitiva pensaron que se podía ir al cielo cumpliendo estrictamente la ley de Dios. Y nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede ser perfecto moralmente delante de Dios. Pero los judíos pensaban que podían ser perfectos y que de esa manera iban al cielo. Esa es la postura protestante. La verdad es que en ninguna parte de la Escritura y en ninguna parte de los documentos, de los escritos que los judíos del primer siglo produjeron, se da esa postura. Los judíos realmente nunca pensaron de esa manera. ¿Sí? En la lectura contextual, nosotros descubrimos que los judíos pensaban que para ser parte de la alianza había que ser judío, identificado con las marcas como la circuncisión y los ritos de pureza. El problema que Pablo confronta en el primer siglo es que los judíos están diciendo, está muy bien, sí, Dios nos salva y Dios nos quiere y Dios tiene bondad. Los judíos en el Antiguo Testamento están llenos de pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, que perdona los pecados. No es que los judíos no creyeran que Dios no perdona los pecados, los judíos creían que Dios es capaz de perdonar los pecados. Pero los judíos pensaban que para ser parte de la nueva alianza tienes que ser del pueblo de Israel. O naces como un descendiente directo de Abraham o te conviertes al judaísmo. Tienes que ser como un israelita y tienes que ser circuncidado. Ese es el gran problema que Pablo confronta. No, hay que circuncidarse. Está bien que usted está predicando el evangelio a todos estos gentiles, pero estos gentiles están llegando aquí y no se están circuncidando y eso está mal. Tienen que circuncidarse y tienen que observar los ritos, tienen que observar el sábado y tienen que observar los ritos de la purificación judía. Y entonces, pues son parte de la alianza. Ese es el problema que el apóstol Pablo está lidiando en el primer siglo. ¿Ven ustedes la diferencia entre las diferentes interpretaciones? Cómo parten de una comprensión diferente de cuál es el problema verdadero. Por eso pues se presenta la confusión, ¿no? Ahora, la justificación. ¿Qué es la justificación? En la Iglesia Católica tradicional, la justificación es el perdón y la transformación interior mediante la gracia sacramental. O sea, Dios te perdona y Dios te va a ayudar a santificarte, Dios te va a ayudar a transformarte, pero necesitas los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el matrimonio, el orden y la extrema unción. Si participan en los sacramentos, algunos de esos sacramentos son exclusivos para ciertas personas. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Tú quieres un matrimonio bendecido por Dios? Pues tienes que tener un matrimonio en la Iglesia Católica, porque tienes que recibir el matrimonio como un sacramento. No puedes ir al juez o no puedes ir a una iglesia protestante o a una iglesia de Cristo y casarte de esa manera, sino que es un sacramento que lo tiene que administrar un sacerdote, y si no, tu matrimonio no es bendecido. ¿Quieres predicar? ¿Quieres ser un líder en la iglesia? ¿Quieres poder oficiar los sacramentos? Pues tienes que recibir el sacramento del orden. Te tienen que ordenar como sacerdote, obispo, lo que sea. Ahora, si te vas a morir, antes de morirte, vale más que tengas el sacramento de la extrema unción para que puedas pasar de perdido al purgatorio, ¿no? Porque no se garantiza que vas al cielo, pero por lo menos vas encaminado y puedes llegar al purgatorio, ¿no? Entonces, la interpretación católica, ¿cierto? La interpretación protestante, la justificación es forense, o sea, es legal. Dios declara justo al pecador en el momento, en el instante en que cree y recibe a Cristo en su corazón. La justificación no tiene nada que ver con qué haces o qué no haces. La justificación es algo que en su trono celestial Dios dice, este fulano completamente limpio. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo en su corazón. Es la postura protestante. En la lectura contextual, Dios incluye en el nuevo pueblo de la nueva alianza
a quienes se unen fielmente con fe al Mesías. Acuérdense ustedes que el problema que Pablo trata en sus cartas en la iglesia del Nuevo Testamento es cómo puede una persona ser parte de la nueva alianza, ¿no? La respuesta de Pablo es, no es a través de la ley, no es a través de la circuncisión, no es a través de la observancia de los rituales de purificación, es cuando una persona se une a Cristo y lo hace con confianza, con fe y con determinación, con fidelidad. Hay que ser fieles a Cristo, ¿no? Bien, ahora, la fe. ¿Qué es la fe? En la Iglesia Católica tradicional, la fe es una virtud teologal, dice el Catecismo Católico, ¿no? ¿Qué es la virtud teologal? Es una combinación del acto voluntario de la persona y la gracia que se da por medio de la Iglesia y el sacramento. La Iglesia Católica se aferra mucho al sacramento, porque el sacramento es la forma de mantener el control, ¿verdad?, sobre las personas. ¿Cómo puede una persona tener fe? Bueno, primero, es una decisión de la persona hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, es una decisión de la persona. No cuando se bautiza, porque cuando se bautiza la fe la tienen los padrinos por el niñito que llevas al bautismo. Se necesita la fe, pero la fe de los padrinos. No es tan importante que que el individuo tenga fe. El niño no tiene fe, el bebé no tiene fe, pero los padrinos tienen fe, los papás tienen fe. Entonces, por esa fe, el niño es bautizado y a través del bautismo se le confiere la gracia que más tarde le va a permitir expresar su fe. ¿Cuándo va a poder expresar su fe? Cuando llegue la confirmación. A veces. Porque a veces la confirmación y el bautismo la hacen enseguida. Todavía el niño es chiquitico, lo bautizan y lo confirman. Pero más tarde, cuando viene la necesidad de ir a confesarse, entonces ya la confesión es personal, pero ya recibió la fe en forma teologal, ya recibió la fe a través del bautismo y de la confirmación, que son los sacramentos, ¿verdad?, que ellos consideran. Desde el punto de vista protestante, hay dos versiones diferentes, hay dos ideas diferentes. Los protestantes, unos, el calvinismo y todos los seguidores del calvinismo, afirman que la fe es una gracia irresistible de Dios. Si crees, no es porque tú tengas voluntad de creer, no es porque hayas leído la Escritura, no es porque te haya convencido el Evangelio, no es porque hayas pensado y hayas analizado la palabra, no, si crees es porque Dios te infundió la fe. A unos sí y a otros no. Unas personas no creen porque Dios no quiere que crean, y otras personas sí creen porque Dios quiere que crean, y el que Dios quiere que crea, pues le viene la fe, quiéralo o no, y el que no quiere y el que Dios no quiere que crea, pues nunca va a creer, no importa cuántas explicaciones le des, no importa cuánto trates de convencerlo, no importa cuántas veces intente esta persona creer, no va a creer porque Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que ese fulano no va a creer porque no va a ser salvo. Esa es una interpretación. La otra interpretación es el arminianismo, donde la fe es una respuesta libre de la persona al Evangelio. ¿Cómo cree una persona? Bueno, escucha, analiza, piensa, razona, se convence y entonces cree. La postura protestante. ¿Cree en qué? Pues cree en Jesús, cree en Dios, cree que Jesús murió por los pecados de uno. La lectura contextual. La fe es la confianza y la fidelidad que Jesús encarnó. El primero que manifiesta fe es Jesús. Jesús es una persona de fe. Él mismo creyó en su Padre y fue fiel hasta la muerte, y muerte en la cruz. Entonces la fe es la confianza y la fidelidad que Jesús encarnó, a la cual debemos unirnos nosotros para ser parte de la nueva alianza. ¿Quieres ser parte de la nueva alianza? Tienes que unirte a Jesús, tienes que unirte a la fe y a la fidelidad que tuvo Jesús para ser parte de esa nueva alianza. ¿Sí? Ahora, ¿cómo somos salvos? En la Iglesia Católica tradicional somos salvos por la gracia de Dios que se nos da a través de los sacramentos. Para perdonarnos, perdón, aquí está mal, para perdonarnos y transformarnos, ¿no? El sacramento nos trae el perdón de Dios y nos trae la transformación interior. La postura protestante, somos salvos aceptando a Cristo en el corazón y debemos vivir una vida transformada porque somos salvos, no para ser salvos.
Es decir, todo lo que hacemos no es para ser salvos. Ya el momento en que tú dices que tú crees en Jesucristo, recibes a Cristo en tu corazón, en ese momento ya está garantizada tu entrada al cielo. Hay algunos que dicen que una vez que la persona es salva, ya es definitivamente salva y no hay manera en que pueda retroceder. Esa persona ya creyó, Dios lo escogió, creyó porque Dios le puso fe en el corazón y va a ir al cielo, pase lo que pase. La otra corriente protestante dicen, no, pues tiene que mantener esa confianza y esa fe en Jesucristo, y si pierde esa confianza, pues pierde su salvación. Pero la idea es aceptar a Cristo en el corazón, y lo que se vive después, que vamos a la iglesia, que hacemos buenas obras, que amamos al prójimo, que lo que sea, todo eso es porque ya eres salvo. No es para ser salvo, sino porque ya eres salvo. La postura protestante. La lectura contextual. ¿Cómo somos salvos? Uniéndonos al Mesías y permaneciendo en esa unión. Tenemos que vivir con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí, en unión permanente con Cristo. Así, de esa manera, somos parte de la nueva alianza y del nuevo pueblo de Dios. Dios hizo un pacto, un nuevo pacto, y somos parte de ese pacto cuando nos unimos con Cristo y somos fieles a Él. Bien, entonces, para terminar, tenemos tres interpretaciones: la interpretación católica tradicional, la interpretación protestante y lo que estamos llamando la interpretación contextual. Esas tres interpretaciones las vimos desde el punto de vista del contexto histórico de cada una de esas interpretaciones, la pregunta básica que hacen, la respuesta básica que dan, el problema que según ellos le concierne al apóstol Pablo, el problema del judaísmo, que tiene que ver con ¿qué? Con la justificación, tiene que ver con la fe, y la gran pregunta, ¿cómo podemos ser salvos?